Casi como si fuera uno de los ejemplos más icónicos de videojuegos, el First Person Shooter se muestra como uno de los modelos más recurrentes del medio. Tras su boom en los años 90 y hasta hoy, ha mantenido una presencia muy relevante como títulos AAA, que se han hibridado con otros géneros y labrado su posición en lo más alto. Pero aún con esta omnipresencia, la realidad es que no siempre estuvieron ahí. El juego que hoy nos ocupa es considerado el germen del género, si bien, como veremos ahora, no fue ni el primero ni el más influyente, ni el mejor, pero su sombra sigue presente con sus particularidades. Aunque ya existían ejemplos de shooters por raíles o de galerías en los arcades, diferenciamos estos del concepto de First Person Shooter porque introduce la posibilidad de ser nosotros los que navegamos por el espacio virtual. Doblar esquinas, abrir puertas, volver sobre nuestros pasos son elementos esenciales para utilizar el entorno en nuestro favor. Se cita como primer ejemplo del género el juego de 1974 Maze War, un proyecto de estudiantes para la NASA que nos permitía navegar por un mapa lleno de ojos oculares que representaban a otros jugadores. Aunque en Maze War el jugador se movía por cuadrículas, un paso a la vez, no es hasta 1982 cuando el juego de Atari Way Out planteaba un entorno tridimensional que permitía maniobrar y girar en una perspectiva de primera persona. 2 años antes, también dentro del sistema Atari, salía a la luz Battlezone, legendario simulador de tanques que permitía, en un entorno vectorial muy limitado, enfrentarse a otros tanques, así como a un ocasional ovni, dependiendo de nuestra puntería y tomando factores como la velocidad de la bala, que requería adelantarse a los movimientos de nuestros rivales. Midi Maze sería el tercer juego de Atari que se movía en una dirección semejante, antes de que id Software tomara las riendas e inaugurara un género por todo lo alto. id Software había nacido como un grupo de trabajadores de la compañía Softdic que frecuentemente intercambiaban ideas. Una noche de septiembre de 1990, John Carmack empezó a desarrollar un sistema de side-scroll para PC y creó una demo simulando el primer nivel de Super Mario Bros. 3, pero reutilizando los gráficos del plataformas de John Romero, Dangerous Dave. Cuando Romero vio la demo, entendió que podían presentar algo así a Nintendo y convencer a la compañía de llevar a Super Mario al PC. Nintendo declinó la oferta, pero Scott Miller, fundador de Apogee, que había jugado a Dangerous Dave, acabó preguntándole a Romero si tenía ideas para nuevos juegos. Romero propondría entonces Commander King, una saga de plataformas al estilo de Super Mario, con side-scrolling, distintos ítems, interruptores, llaves y mapa que navegan entre los distintos niveles, que se convertiría en un éxito y llevaría a John Romero y a John y Adrian Carmack a fundar id Software. Pero el verdadero interés de John Carmack residía en la idea de construir un metaverso, un mundo virtual explorable y en primera persona, accesible desde cualquier ordenador personal. Con este concepto en mente, se pondría los pilares de su próximo trabajo. Siguiendo los precedentes de Atari, el primer first-person shooter de id Software fue Overtank 3D. Es su primer uso del sistema de escalado de sprites, aunque, notablemente, paredes y suelos carecen de ninguna textura. Manejamos a Brick Sledge, el primero de una larga lista en la empresa de nombres de protagonistas hipermasculinos, conduciendo un tanque gracias al que podemos rescatar a ciertos objetivos de las amenazas de una guerra nuclear. Además, nos encontramos a enemigos mutantes y otros tanques con los que combatir. Para encontrar a los rehenes tenemos que navegar por los mapas evitando chocarnos demasiado, cosa difícil con los problemas de profundidad del juego y la nula referencia a las dimensiones de nuestro vehículo. Ni que decir tiene que es algo que no se me da bien tampoco en la vida real. Si no rescatamos a los objetivos que continúen vivos y llegamos hasta la salida antes de que se acabe el tiempo, perecemos bajo un hongo nuclear. Contamos con un radar que marca la diferencia entre los objetivos y los distintos enemigos. Que no lleve a engaño, pese a lo sencillo de la premisa y lo primitivo que parezca ahora, es un juego mucho más sofisticado de lo que aparenta. Su mayor defecto es lo fácil que resulta perderse al carecer de cualquier tipo de mapa, algo que continuará generando problemas a lo largo de este vídeo. En 1990, Carmack había desarrollado un clon de Gauntlet llamado Catacomb,
además de una secuela prácticamente idéntica que incluía nuevos niveles. Influenciado por el desarrollo de Ultima Underworld y su sistema de mapeo de texturas, Carmack llevaría la tercera entrega a una nueva dimensión, desarrollando el mismo concepto de disparo de enemigos, búsqueda de llaves y pociones a una perspectiva de primera persona, siguiendo la estela de Overthand 3D. Lo importante del mapeo de texturas es que permitía que las paredes pudieran diferenciarse en distintas habitaciones. La necesidad de orientarse llevó a incluir dos elementos importantes, ausentes en posteriores juegos de id Software, como son la brújula y el nombre de las habitaciones una vez que entramos, para ayudar a diferenciar las distintas estancias. Es un juego rápido y satisfactorio. Parte de su elemento diferencial es la interconexión entre mapas. El avance entre distintos niveles no es lineal, sino que nos obliga a volver siempre al 9º piso, lleno de portales, en busca de pergaminos que nos otorgan pistas para avanzar por el laberinto del piso 16. Inundados por hordas de enemigos, otros elementos importantes es que algunas paredes son inflamables y reaccionan a nuestras bolas de fuego, lo que abre caminos secretos que, aquí al menos, resultan bastante sencillos de localizar simplemente disparando nuestros proyectiles siempre que podamos. Desplazarse por el mapa sigue sintiéndose como manejar un tanque, siendo el mayor de los problemas el navegar por pasillos estrechos donde nos chocamos contra las paredes o las esquinas. Un elemento importante de nuestros proyectiles es que podemos cargar el disparo para aumentar su efectividad y rango a riesgo de estar más expuestos, lo cual es una inteligente decisión de diseño que obliga a gestionar estos disparos potenciados. El juego nos pone en control del gran mago Peton Everhyle, descendiendo por las catacumbas del malvado Némesis para rescatar a nuestro amigo Grelminar. Dependiendo de la versión del juego, los nombres están intercambiados y el enemigo final puede llamarse Grelminar mientras que nuestro amigo pasa a ser, inapropiadamente, Némesis. Descendemos un total de 20 niveles atacando a todo monstruo que se cruce en nuestro camino. Los principales enemigos son goblins, murciélagos y trolls, pero el mapa 17 introduce un nuevo tipo de enemigo, el mago. Hasta el mapa 19 no vemos tampoco nuestro primer demonio, que recuerda mucho a los famosos Pinky de Doom. Con las bases de Catacomb 3D asentadas, era cuestión de tiempo que un nuevo proyecto, más pulido y enfocado, catapultara este desarrollo tecnológico a uno más creativo. Achtung! Kommen Sie her, Schwein! Inspirado por la película Los cañones de Navarone, Silas Warner diseñó Castle Wolfenstein para Apple II en 1981, bajo el estudio Moose Software. Nos ponemos en la piel de un soldado aliado, capturado en lo profundo del susodicho castillo para ser interrogado, y nos corresponde a nosotros escapar del lugar. Lo primero que uno nota en este juego es que los controles son horribles. Podemos movernos en 8 direcciones usando el lado izquierdo del teclado, pero tenemos que usar el botón central para decirle a nuestro avatar que se detenga. Además necesitamos otros 8 controles más a la derecha del teclado para apuntar nuestra arma en distintos ángulos, con el botón central para disparar. Si queremos buscar en los cuerpos de los enemigos, usamos la barra espaciadora deteniéndonos sobre el cuerpo, pero si queremos abrir un cofre o usar una llave en una puerta, tenemos primero que desenfundar nuestra arma en la dirección del objeto con el que interactuar y después pulsar la barra espaciadora. También hay un botón aparte para lanzar granadas, lo que nos lleva a un total de 20 botones distintos. Si además tenemos en cuenta que los teclados QWERTY no tienen las mismas teclas a la derecha en países anglófonos que en España, que tienen que incorporar la letra ñ y redistribuir otras teclas de puntuación, es un auténtico despropósito. Pero no es imposible. Tras un buen rato se puede aprender a manejarlo con un mínimo de soltura. Es aquí donde destaca algo más importante. Castle Wolfenstein es un pionero de los juegos de sigilo, siguiendo ideas que ya habían desarrollado en juegos como Shoplifting Boy de 1979, Looping 3 de Taito en 1980 o Berserk, así como en el arcade de Sega 005 de ese mismo año. Aquí no solo disparamos a los guardias o tratamos de evadirlos usando un entorno laberíntico, sino que tenemos que hacernos con llaves, gestionar nuestra muy limitada munición, evitar llamar la atención de guardas más peligrosos y tener en cuenta circunstancias como el tiempo necesario para abrir un cofre que varía de uno a otro. Algunas puertas y cofres pueden forzarse disparando sobre ellos, pero eso llama la atención de los guardias en la pantalla.
Si disparamos sobre un cofre que contenga granadas o munición, lo más probable es que explote matándonos a consecuencia de ello. Podemos hacernos con chalecos antibalas, documentos secretos o uniformes para pasar desapercibidos, siempre que no desenfundemos nuestra arma o nos encontremos con un miembro de las SS. Mediante una voz digitalizada, los nazis enemigos sueltan frases en alemán que vienen traducidas en el manual, dando indicaciones de si están en alerta o se rinden. Además, al morir, reaparecemos manteniendo persistente lo que hayamos hecho. Guardas muertos, puertas abiertas, pero también sin los ítems que ya hayamos consumido. Los mapas se generan de manera aleatoria si iniciamos un nuevo juego o nos suicidamos con nuestras propias granadas, lo que presenta a este juego como un roguelike. En su lanzamiento fue especialmente popular, lo que llevó a la creación, 3 años más tarde, a una secuela que ampliaba algunas de estas ideas de interacción y sigilo, Beyond Castle Wolfenstein. Con el uso de voces digitalizadas y la posibilidad de no solo pasar de inadvertido, sino tener que interactuar con los guardias mostrando pases o sobornándolos, se pueden arrastrar cuerpos o lanzar dagas para ataques sigilosos. Si sus controles no fueran especialmente enrevesados, estaríamos hablando de un juego muy dinámico e inmersivo. Si algún día alguien se propone recuperar este juego adaptando a controles modernos, allí me tendrán en el primer día. El estudio Mus Software cayó en bancarrota en 1986, lo que permitió a John Romero comprar la propiedad intelectual por solo $5.000. Después de terminar la saga de Commander Queen, la idea de una nueva aventura en primera persona empezó a flotar en el aire, con Romero tomando como base la licencia de Castle Wolfenstein incluso antes de que tuvieran los derechos. Este juego suponía un salto tecnológico en muchos aspectos. El cambio de los 16 colores EGA a los 256 de la paleta VGA era el más evidente. Con Overthink 3D, id Software había desarrollado un sistema llamado Raycasting, método para escalar píxeles en 2 dimensiones, presentándolos de un modo en el que crea la sensación de un espacio tridimensional. Si bien no es 3D real, que permita verticalidad y que no sufra bastante cuando las distancias de profundidad son muy largas. Gracias a los nuevos sistemas de Sound Blaster, el juego puede contener no solo la música en formato MIDI, sino voces digitalizadas y sonidos realistas de las armas. La idea original era realizar 10 niveles y hacer uso del entonces popular sistema de distribución Shareware. Esto suponía que cualquiera podía jugar, copiar y compartir esos 10 niveles con la promesa de 20 niveles adicionales con la compra del juego. La realidad es que los 3 capítulos de Wolfenstein 3D original ya venían incluidos en el código de la versión Shareware, y aunque legalmente no podían distribuirse, en la práctica cualquiera podía jugarlos. A medida que desarrollaban niveles en su editor, la idea de mantener los elementos de sigilo de los juegos originales fue totalmente descartada por un mayor enfoque en la acción. Aún así, perviven ciertas ideas como el hecho de que los sonidos de disparos alerten a guardias cercanos y algunos no se activen hasta que estemos en su rango de visión. Ese mayor enfoque en la acción suponía también la idea de recompensar al jugador por terminar un nivel en el menor tiempo posible. Otro elemento fue incorporar los tesoros, que aumentaban la puntuación, la que a su vez nos permite otorgar vidas extras. Esos tesoros a veces están ocultos, pero otras veces sirven como indicadores en los laberintos, ya sean cebos para atraernos hasta ciertos enemigos, o un ángulo desde el que podemos ver una salida, o indicadores que muestran por donde ya hemos pasado. Cuanto más avanzaba el proyecto, más parecía recordar a una versión en primera persona de Pac-Man, y así se refleja en una de sus misiones secretas. Los tesoros ocultos se encuentran tras paredes secretas que se activan con la barra espaciadora. Es quizás el elemento más controvertido del juego, pues, si bien mientras sean solo secretos resultan interesantes, a medida que se desarrollaban misiones, algunas de estas paredes empujables se volvieron obligatorias. Si tu objetivo es conseguir el 100% de todos los elementos en el menor tiempo posible, no es nada fácil acceder a algunos de estos secretos. Originalmente, John Carmack se opuso a ello, pero su implementación por parte de Tom Hall en las últimas fases de desarrollo lo hicieron inevitable, si bien esto conllevó que empujar varias paredes en el orden incorrecto puede bloquearte de una zona en particular, puesto que no habían sido probadas lo suficiente para evitar que el jugador pudiera producir este tipo de bloqueos. John Romero ha comentado cómo el éxito de Commander King les llevó a una reunión con la entonces poderosa Sierra Online,
donde Ken Williams no vio ningún futuro al prototipo de Wolfenstein 3D. Listos para sacar el primero de los 3 episodios, el juego incluiría un falso sistema de valoración para mayores de 13 años para evitar polémicas por el alto grado de violencia. Con la demanda del primer episodio, el equipo tuvo que darse prisa en sacar los 2 siguientes. El éxito les llevaría a desarrollar otros 3 capítulos más, a modo de precuela, las Nocturnal Missions, que hoy se consideran parte del juego original por un total de 60 niveles desarrollados al completo en menos de 6 meses. Todo el mundo conoce lo básico de esta historia. El espía norteamericano William B.J. Blazkowicz es capturado por los nazis y encerrado en el castillo Wolfenstein, del que tendrá que escapar, o al menos en el primer episodio. Para ello, empieza armado con un cuchillo y una pistola, matando guardias y perros. Tenemos que medir nuestra munición y ser cautos con nuestra salud, que podemos recuperar con botiquines, bandejas de rancho o comida para perros. La mayoría de los enemigos dejan munición y los tesoros desperdigados por el castillo suman puntos que, al alcanzar ciertas cifras, nos otorgan vida. Para salir de este laberinto tendremos que depender de 2 tipos de llaves, plateada y dorada. En ocasiones las llaves solo son necesarias para recoger tesoros o munición, pero no para avanzar, lo cual lleva a veces a la confusión de si realmente has seguido la ruta adecuada o no te ha quedado algo por explorar incluso cuando tienes la salida delante tuya. Además, los sprays de las puertas suelen ser intercambiables, donde las llaves dorada y plateada pueden servir en una u otra puerta sin correspondencia con la textura de la misma. Otras armas que podemos conseguir son el rifle y la minigun, que tienen mayor frecuencia de disparo, lo que facilita vencer rápido a los enemigos, pero también gastar más balas si disparamos sin pensar. Cada nueva arma aumenta la potencia y frecuencia de fuego, pero requiere más munición. Todas las armas usan la misma munición, salvo, por supuesto, el cuchillo como última defensa, pero aún resulta inusual para cómo evolucionaría este género. El juego tiene un buen equilibrio de munición, o al menos hasta el capítulo 6, piso 9, donde, pese a tener que enfrentarnos a un jefe final, también tenemos que llegar hasta él con un buen número de balas para luchar contra este y todos los enemigos que se encuentran en las habitaciones previas, preparados para una emboscada. Lo que aumenta la dificultad son los mapas grandes muy interconectados, haciendo uso de múltiples puertas tras las cuales puede estar apostado algún enemigo preparado para disparar. El aumento del número de enemigos y la menor presencia de ítems de salud y munición son lo que determinan un mayor grado de dificultad, pero el conocimiento previo de los mapas y ciertas estrategias son de ayuda. Por ejemplo, podemos atraer a los soldados con el sonido de los disparos, lo que invita a los enemigos más próximos a acercarse incluso si se encuentran detrás de una puerta. Esto lleva a ciertas misiones donde es posible pasar una puerta cerrada, dejando que sea el enemigo el que lo abra. Los principales enemigos son los guardias, con 25 puntos de vida, un ladrido con el que reconocer que has sido avistado y que dejan hasta 4 balas de munición. Los perros tienen tan solo un punto de vida y a cambio no dejan munición. Los guardias de las SS tienen hasta 100 puntos de vida, dejan también 4 balas y sueltan un rifle si el jugador aún no lo ha conseguido o lo ha perdido al morir. El primer jefe se llama Hans Gross y es el modelo que va a repetirse en todos los jefes posteriores. Más voluminoso que los otros enemigos, solo dispone de un sprite delantero para que siempre se encuentre enfrentándonos, y nuestro principal método de victoria es descargar sobre él toda nuestra munición evitando que nos hiera en exceso. Esto significa no exponerse demasiado y hacer uso de las coberturas, algo que no es específicamente una mecánica detallada, pero es esencial, y muestra que en los propios orígenes de los first person shooters ya estaba la semilla de los cover shooters. Por fin hemos escapado del castillo Wolfenstein, pero aquí no acaba la historia. Esto es tan solo el comienzo. El segundo episodio nos tiene tratando de detener la creación de una raza de mutantes que disparan desde el torso. No alertan de su presencia hasta que empiezan a disparar, siempre 2 balas seguidas. Son lo suficientemente rápidos para que, incluso con tu ametralladora, no puedan quedar en stunlock y sigan disparando. El enfrentamiento final será con el creador de los mutantes, el Dr. Shabs. Su ataque es lanzar jeringuillas que restan un cuarto de vida al jugador. A diferencia de los disparos convencionales, estos proyectiles visibles pueden esquivarse con un poco de habilidad. La tercera misión nos lleva al objetivo más claro, adentrarse en el búnker para matar a Hitler.
Aquí se nos presenta otro tipo de enemigo, los oficiales de la SS con los 50 puntos de vida, pero que se mueven en zigzag y son más rápidos que otros enemigos. Su número aumenta a medida que nos aproximamos a nuestro objetivo. En el enfrentamiento final, Hitler primero se presenta como una serie de fantasmas que repiten el patrón de Nemesis, el villano final de Catacomb 3D, pero estos Hitler fantasmas no son el verdadero. El auténtico se esconde en un traje mecanizado de 4 ametralladoras y el juego nos deleita con el final más sangriento para un enemigo. Cronológicamente, esto supone el final del juego, con los posteriores episodios y packs de misiones siendo precuelas. La primera de las Nocturnal Missions nos lleva a pelear contra Otto Giftmacher, un científico que desarrolla armas químicas para los nazis. En el quinto episodio, BJ sigue la pista del general Fettgeist hasta una localización, pero como descubrimos en el último nivel, en realidad es una emboscada de la hermana de Hans Gross, Gretel Gross. Finalmente, en el sexto episodio, podemos enfrentarnos al general Fettgeist y evitar los planes de guerra química del Tercer Reich. Capítulo 6, piso 7 es un mapa terrible, gran parte de él gira en torno a varios laberintos estrechos con la misma textura, algunos que requieren pasajes secretos. En un Dungeon Crawler, lo sencillo sería sentarse a dibujar un mapa, pero en un juego que requiere de velocidad y agresividad como este, es pura exasperación. La historia indica que, tras esta misión, BJ se enfrenta a los mutantes del Dr. Shaps, pero eso ya lo hemos jugado, así que aquí acaba el Wolfenstein original. Pero eso no es todo. Entonces, ¿cómo acabó BJ capturado en el castillo Wolfenstein? Al parecer se encontraba allí para hacerse con la lanza del destino, un objeto esotérico de gran importancia para Hitler, lo que marca a BJ como una suerte de Indiana Jones, enlazando aún más los elementos mágicos de poder que los de ciencia ficción presentes en el primer juego, algo que seguirá siendo una parte importante de la franquicia. Spear of Destiny contiene 21 niveles, algunos mapas parecen ya una reinvención de ideas de los 60 mapas originales. El piso 11 es una repetición de la misión original del episodio 4, piso 6, pero también teníamos que avanzar por un escenario lleno de recovecos, con enemigos, o ítems sin que pudiéramos deducirlo antes de meternos de lleno en el peligro. Enemigos como Ubermutant son clónicos con respecto a los jefes del juego original, prácticamente solo cambian de apariencia, pero hasta el orden es el mismo. A Spear of Destiny le acompañaron dos packs de misiones, Return to Danger y Ultimate Challenge. Los dos salieron en 1994, con Doom y Doom 2 ya lanzados. Aquí es donde se empezó a torcer la cosa. Al igual que Spear of Destiny, incorporaban un nuevo lavado de cara con nuevas texturas y sonidos, pero algunas de las decisiones de estas nuevas texturas restaban en lugar de aportar. Por ejemplo, ahora todas las puertas, sin importar si estaban cerradas con llave o no, eran del mismo tono gris, igual que ciertas paredes, lo que obligaba a prestar más atención y no favorece al ritmo frenético del juego. Todos los enemigos cambiaron de aspecto, lo que implica que a veces cueste entender si se tratan de enemigos nuevos. Los mapas dan síntoma de cierto agotamiento, abusando de diseños que implican navegar pasillos llenos de montones de puertas o habitaciones vacías, esperando que alguna sea la correcta. Return to Danger incluye un nuevo tipo de enemigo, no muy interesante, murciélagos que llevan pistolas. En esta primera expansión, el mapa del piso 5 es especialmente terrible. Requiere no solo encontrar pasadizos secretos que, a su vez, contienen otros pasadizos secretos, sino hacerlo dentro de varios laberintos. Te pasas todo el nivel literalmente golpeándote contra las paredes hasta que das con la ruta adecuada, para, al final, encontrarte con otro jefe que puede matarte con facilidad y obligarte a repetir toda la misión. Un despropósito. Otros niveles se pueden completar en menos de un minuto, si no estás interesado en hacerte todos los secretos o matar a todos los enemigos. En comparación, Ultimate Challenge es un poco mejor, aunque solo sea porque pone un énfasis en aumentar la dificultad con el número de enemigos duros que en alargar innecesariamente los mapas. Para la traca final, ambas expansiones repiten exactamente el mismo concepto que Spear of Destiny. Hazte con la lanza, sal a un mapa abierto infernal rodeado de fantasmas y derrota al Ángel de la Muerte. Curioso que, pese al cambio de texturas, el final sea exactamente el mismo, con los mismos gráficos. El impacto que tuvo Wolfenstein 3D no se limita solo al enfoque en el cambio de perspectiva, el impulso para uno de los géneros más importantes del medio o los avances técnicos. Cuando hablamos de este juego hablamos también del inicio de una filosofía en la manera de entender el diseño de niveles.
El cambio de punto de vista permitía hacer un uso de elementos como puntos ciegos o ángulos y perspectivas que permitían engañar al jugador. Sería mucho más evidente en el posterior Doom, pero los mapas llenos de trampas, jugando con las expectativas del jugador, crearían su propia gramática y supondrían un diálogo entre el diseñador y el jugador, que aún hoy es una práctica más que asumida. Sin embargo, Wolfenstein 3D no tiene un editor de niveles como Doom, o al menos de manera oficial. Hay varios programas de código abierto que permiten modificar el archivo de niveles del juego original. Eso no evita que haya una comunidad de mods muy activa. Para este vídeo me interesaba aprender más sobre cómo estaban diseñados los niveles del juego e hice mis intentos con los editores. Tras probar con varios me decanté por el editor WDC de Adam Visser, disponible en Itch.io por el precio que consideréis oportuno. WDC permite editar no solo Wolfenstein 3D y Spear of Destiny, sino otros juegos que comparten el mismo motor, como es el caso de Blake Stone o Super Noah's Ark 3D. Para probar, he diseñado dos niveles que pueden descargarse en un enlace en la descripción de este vídeo. Basta con sustituir el archivo de descarga con el del propio juego en su carpeta original, pero recomiendo hacer una copia de seguridad del juego original porque sustituye el contenido. Estos dos niveles están basados en dos filosofías de diseño. El primero es un nivel que está pensado bajo la premisa de hacer luchar al jugador para que consiga dos llaves y abra la salida, sin tener en ningún momento en cuenta ningún tipo de diseño realista. El segundo nivel trata de recrear algo que pudiera parecer un edificio real, dentro de una base militar, y con las limitaciones del motor, claro está. Echadle un ojo si os interesa y dejad abajo un comentario sobre qué os han parecido. Son niveles hechos sin otra intención que probar el editor, así que no esperéis nada especialmente profesional. No descarto aproximarme en futuros vídeos a otros editores de niveles, y si interesa, vídeos específicos sobre ello. Pero eso, como siempre, depende de vosotros y la popularidad de estas y otras propuestas. El juego que nos ocupa se convirtió en uno de los iconos más celebrados del medio, pero id Software todavía estaba lejos de desarrollar su juego modélico. Al año siguiente llegaría Doom, para crear una revolución como no se había dado antes, y llevar el videojuego en PC a la edad moderna. Un año más tarde su secuela, Doom 2 Hell on Earth, continuaría el legado, y Heretic daría un cambio de estilo más próximo a Catacomb 3D. En 1996, Quake daría un salto a un 3D real, poniendo un pie firme en un nuevo territorio, esta vez para siempre y hasta nuestros días. Aunque tanto Doom como Quake se irán alternando con distintas secuelas e iteraciones, la saga Wolfenstein no vería más atención hasta el nuevo siglo. Hay mucho que hablar sobre el juego de 2001, Return to Castle Wolfenstein, empezando porque probablemente sea mi favorito de la saga, aunque no lo habré jugado en 15 años. Me gustaría poder dedicarle un vídeo futuro como excusa para volver a jugarlo, pero por el momento quedémonos con que surge en un contexto particularmente importante. Con el estallido de clones de Doom, el salto a los 3D en juegos como Dark Forces, la creación de eventos más complejos en el mapeado de Duke Nukem 3D, el éxito multiplayer de juegos como Unreal Tournament, y el lento pero de paciente descenso a consolas desde GoldenEye 007 a Halo Combat Evolved, los FPS sufrieron un cambio radical en menos de una década. El tono más militarista que traerían juegos como los hoy olvidados Medal of Honor o Soldier of Fortune parecían el caldo de cultivo perfecto para resucitar Wolfenstein. 2 años más tarde, Call of Duty se convertiría en un gigante demasiado grande para fracasar, pero Return to Castle Wolfenstein incorporaría alguna de las atmósferas más pulp de la saga, a la vez que tiñe de aventura de cine clásico sin ninguna pizca de ironía. Desarrollado por Grey Matter Interactive, cuyo equipo ya había desarrollado el pack de misiones de Quake 2 The Reckoning y el inolvidable Redneck Rampage, el juego contiene un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad en su diseño y estilo, que también hacen que, incluso con sus elementos más sobrenaturales y artificiosos, se tome completamente en serio. Contaría con su propia expansión multiplayer, Wolfenstein Enemy Territory, en 2003. id Software volvería a la franquicia en 2008 con el peculiar Wolfenstein RPG, para teléfonos móviles, una suerte de dungeon crawler que resulta más bien una curiosidad. Es interesante y divertido, pero el cambio de género no es algo que le interese a muchos fans.
Un año más tarde, Raven Software, responsables de Heretic y Quake 4, sacarían una nueva entrega de FPS con el simple título Wolfenstein. Técnicamente una secuela a Return to Castle Wolfenstein con 8 años de retraso. Toma algunos de los peores vicios de su época, notables por el enfoque de hacer un shooter para consolas. Esto implica que la vida se regenera poco a poco si te cubres de las balas, que los objetivos están marcados tanto en el mapa como en una brújula y en mensajes que el juego repite en perpetuo tutorial, y además, Blazkowicz cuenta aquí con poderes para ver secretos o ralentizar el tiempo. Por si fuera poco, el juego gira en torno a una ciudad alemana que funciona como un hub principal para el resto de misiones, algo que podemos abordar en distinto orden en un intento de hacer un mundo semiabierto. Incluso Blazkowicz es menos un soldado de operaciones secretas y más un aventurero a lo Indiana Jones, como si hubiera tomado nota del éxito de Nathan Drake en el primer Uncharted. Si hasta le hicieron moreno. Mi principal problema con este juego es difícil de describir y tiene que ver con, aparte de lo mencionado antes, la sensación de ligereza en la acción, con hordas de enemigos lanzándose contra las balas frente a pocos y bien colocados enemigos que requieren distintas estrategias. Incluso si comparamos el comienzo de Return to Castle Wolfenstein con este, vemos como aquel nos ponía en la puerta de nuestra celda abierta, igual que en el original, y nos decía que nos la arregláramos para escapar, mientras que este nos obliga a seguir un personaje que nos guía, funciona a modo de tutorial que no puedes esquivar, y que bloquea las puertas hasta que activemos el evento concreto. Es tan accesible como genérico, y pierde bastante el carisma de sus predecesores, con un tono que se toma excesivamente en serio a sí mismo para un juego con peleas en gravedad cero, planos astrales, zombies y sociedades secretas, pero recordado con cierto cariño por una parte del fandom. Actualmente el equipo de Raven Software se encuentra atrapado en el desarrollo de múltiples secuelas de Call of Duty hasta el fin de los tiempos, pero peor fortuna ha sufrido este juego, que se encuentra descatalogado de todas las plataformas desde 2014, por motivos desconocidos. Otro de esos terribles casos de preservación de videojuegos. Todos estos intentos anteriores de revitalizar la saga no funcionaron demasiado bien. Tendría que llegar la desarrolladora sueca Machine Games en 2014 para darle el empuje necesario. Wolfenstein The New Order fue gratamente recibido, especial por su particular tono a medio camino de la farsa y los momentos más melodramáticos, lo que incluye un comienzo con reminiscencias al Holocausto, donde el jugador es situado en el papel de prisionero de un campo de experimentación humano que es sorprendentemente no tan de mal gusto como podría esperarse. Más adelante, el juego nos sitúa en unos años 60 alternativos, donde los nazis han ganado la guerra y Blazkowicz se despierta de un largo coma. Esta historia contaría al año siguiente con una precuela, The Old Blood, y una propia secuela en The New Colossus que enfatizaba aún más los cambios de tono, tratando de otorgar mayor peso a la psique de Blazkowicz y un reparto coral muy diverso y variopinto. The New Colossus dividió bastante las opiniones por esos radicales cambios de tono que rozaban la parodia, ligeros cambios en las mecánicas que no fueron tan bien recibidos, pero admito que me gusta mucho, así que otro juego del que me gustaría hacer un vídeo en el futuro. Este nuevo impulso para Wolfenstein perdería fuelle en 2019 con la salida de dos juegos que Machine Games desarrolló junto a Arkane Studios, recién salidos de Prey. El primero, Cyberpilot, una excusa para tratar de llevar la marca a la realidad virtual, pero el segundo, Young Blood, que nos sitúa en unos años 80 alternativos donde controlamos, en cooperativo, a las hijas de Blazkowicz, tuvo una pésima recepción. Su mayor pecado es un mal equilibrio de la dificultad que lleva a muchos enemigos, sobre todo a los jefes finales, a ser auténticas esponjas de balas. Las gemelas Blazkowicz no han heredado nada del carisma de su padre y el juego pasó sin pena ni gloria. Esto os lo dice alguien que disfrutó mucho de New Colossus y que juega habitualmente en cooperativo local, juegos no necesariamente buenos como Army of Two, y que fue incapaz de jugar más de hora y media a Young Blood. Aquí está presente no solo un género, sino una manera de entender el diseño de niveles que se extendería aún más en los siguientes trabajos de id Software, una familiaridad con el lenguaje del espacio que permitía generar eventos dentro del propio mapa, con cebos, trampas y sorpresas para el jugador. No es extraño que las raíces de Catacomb 3D en Dungeons & Dragons se hayan filtrado hasta el First Person Shooter como género, creando toda una serie de situaciones donde el entorno y cómo lo exploramos y navegamos supone el elemento más vital de la experiencia. Si miramos a la actualidad, Wolfenstein 3D sobrevive en la memoria de los boomer shooters,
los FPS de inspiración clásica que hoy por hoy abundan en la escena indie. En el mainstream, los first-person shooters han derivado a géneros más híbridos, con elementos de RPG, mundos abiertos, multijugador o muy centrados en la puntería. Pero Wolfenstein 3D ha dejado su impronta, sobre todo en el diseño de niveles, y ahora, 30 años después, sigue siendo tan divertido de jugar como el primer día. Esperemos que la saga recupere fuerzas en un futuro y podamos seguir más aventuras de BJ matando nazis. Enix.